Bien, continuamos entonces con lo que estamos viendo, que es el segundo momento, mejor dicho, la segunda búsqueda, así se denomina a esta etapa. Estamos viendo la primera o la antigua búsqueda, después la no búsqueda y ahora la segunda búsqueda, que se da entre los años 50 y 60 y es encabezado por discípulos de Bullman. Dentro entonces del camino que va llevando lo que se denomina el estudio del Jesús histórico, llegamos a un momento muy importante, que para resumirlo sería así. Los evangelios poseen la suficiente información sobre la historia que rodeó a Jesús de Nazaret y que de alguna forma puede incluir elementos, por lo tanto, que también pertenecen a su biografía. ¿Qué elementos históricos encontramos dentro de los evangelios o dentro de este material? Por ejemplo, encontramos, como les decía en el video anterior, la mención a instituciones que existieron antes del año 70 del siglo I de la Palestina romana. Se mencionan personajes importantes que existieron también y que están datados en documentos que no son cristianos, en documentos, por decirlo de alguna forma, profanos, ¿no? Tenemos el caso de Flavio Josefo, que en sus documentos aparecen citados personajes como Caifás, o por ejemplo, Herodes. Aparece citado el rey Herodes, aparece citado Juan Bautista. Eso ya nos da a entender que los evangelios, de alguna manera, reflejan un escenario histórico real, un escenario que se dio en el contexto de la Palestina romana del siglo I. El tema es ahora eh, cómo podemos identificar y cómo podemos separar también el material que pertenece a la confesión creyente, ¿no? A la declaración religiosa que hacen los seguidores de Jesús de Nazaret, ¿no? Este hombre es el Cristo, el Mesías. Y un tiempito después, hijo de Dios, ¿no? Será divinidad. ¿Cómo podemos aislar el material, en este caso el material confesional, del material histórico, ¿no? Y es entonces que aparecen criterios que de alguna manera ayudarán a ir como identificando, ir aislando este material. Estos criterios, llamados también de alguna manera como criterios de historicidad, ustedes pueden profundizar en ellos en la obra de José Antonio Pagola, hacia el final de la aproximación Jesús, aproximación histórica, así se llama el libro, de José Antonio Pagola. Hacia el final hay un apéndice donde habla sobre los criterios de historicidad. Muy interesante por si que alguien quiere ahondar más en ello. Pero es en esta etapa, en la segunda búsqueda, donde aparecerá, por ejemplo, el criterio de vergüenza o dato incómodo, el criterio de discontinuidad o disimilitud, y que entrarán también en una fase crítica que después hará que la investigación quede un tanto estancada por un tiempo. Estos dos criterios, el criterio de vergüenza o dato incómodo y el criterio de discontinuidad o disimilitud, se entiende básicamente de la siguiente forma. El primero, el criterio de vergüenza o dato incómodo, tiene que ver con la referencia a una situación que lejos está reñida, entra en conflicto con las expectativas sociales, culturales, religiosas, o dicho de otra manera, estamos ante un dato incómodo cuando este dato contiene un elemento que podría ser tomado como negativo en relación al personaje descrito. Pero es tan inevitable, es absolutamente conocido, por otro lado, que los autores de los evangelios se ven en la obligación de tener que hablar de aquello, ¿no? Dicho de otra manera, el dato incómodo es una verdad insoslayable, es algo que no se puede ocultar, no se puede maquillar. Es imposible contar la historia de alguien sino con ese elemento, que por lo demás
sería biográfico y sería veraz cuando es ruidoso o incómodo para la persona de la cual se está hablando. Paso a explicar cuál sería el dato incómodo que podríamos tomar como verídico y biográfico en relación a Jesús de Nazaret: su muerte. Sin lugar a dudas, y en eso muchos historiadores concuerdan, después ustedes lo pueden ver también en un video que les voy a subir para justamente hacer un cierre de esta unidad. La mayoría de los historiadores serios, ¿no?, que pertenecientes al mundo académico, no niegan que el elemento histórico de la crucifixión pertenecería a la biografía de Jesús de Nazaret. O sea, son muy pocas las dudas que caben de partir una historia con algo que no solo es macabro, sino que es para el mundo del siglo I, para la cultura romana del siglo I, absolutamente ignominioso. Es un elemento que desacredita a la persona que sufre o que es alcanzada por la pena máxima que el imperio daba, la crucifixión. ¿Por qué lo digo? Porque la crucifixión estaba reservada para 3 tipos de criminales, entre comillas, personas que eran asociadas a crímenes que atentaban contra el imperio, crímenes imperiales por decirlo así, de grueso calibre. Uno de los casos a los que se les aplicaba la crucifixión era a los esclavos que se escapaban de la casa de sus amos. El otro caso era el de los ladrones o personas que alteraban la pax romana, el orden romano. Y finalmente los sediciosos o revoltosos políticos. Pareciera ser que la muerte de Jesús se vendría como a relacionar con esto último. Por lo tanto, cuando hablamos de la crucifixión de Jesús de Nazaret, estamos haciendo alusión a una tortura, a un método de ejecución que Roma lo reservaba a criminales de, entre comillas, alta peligrosidad para el imperio. Personas que significaban una amenaza para el orden del imperio. Por lo tanto, que estas obras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuenten que la persona a la que aluden ha sido crucificada, es un elemento sin lugar a dudas histórico. De todo lo demás podemos discutir, podemos conversar, podemos reflexionar, elucubrar, pero si hay un elemento biográfico de la vida de este personaje es sin lugar a dudas su muerte. Y ya con eso entonces decimos de alguna manera que existió. O sea, al hablar de su muerte obviamente que estamos hablando de que hubo una vida. Por lo tanto, aquí entra un elemento que es interesante en cuanto a la investigación del Jesús histórico. El dato incómodo abre la puerta y además posibilita identificar elementos en estas obras que calzan perfectamente con este criterio de vergüenza. Aparte de la crucifixión, por ejemplo, la concepción de Jesús. Jesús es concebido fuera del matrimonio que María tenía por compromiso ya realizado con José. Eso es un dato incómodo. Que después aparezca tomado, tocado, elaborado teológicamente, eso es otro tema. Pero que es incómodo que la persona a la que un grupo de adherentes le atribuyen rasgos divinizantes, mesiánicos, etc., provenga o haya sido concebido fuera del matrimonio del cual su madre estaba comprometida, o asociada a la persona que estaba comprometida, es sin duda un dato incómodo. Es tan incómodo que de los 4 evangelios solo 2 se atreven a hablar de ese tema. Por lo tanto, ahora, el tema del ángel, ¿no? Que el ángel le habla a María, como dice el relato, u otro elemento, esos son elementos ya teológicos, ¿no? El dato incómodo ayuda inmediatamente como a tomar el mantel y sacudirlo y salen los elementos teológicos a la vista, ¿no? Porque lo incómodo es lo que está haciendo o está tratando de ser
elaborado de una manera distinta, está tratando de ser abordado de una manera distinta. Y finalmente el de discontinuidad o disimilitud tiene que ver con la cultura. Cuando hay elementos que son básicamente de la cultura judía, ¿no? Atribuidos a la cultura judía, la cultura de la cual perteneció Jesús, y que en el fondo son elementos que, al ser atribuidos a su actuar, ¿no? No podrían derivarse necesariamente, estos elementos de su actuar, no podrían derivarse necesariamente del judaísmo de su tiempo. Por ejemplo, en la cultura judía, es propio de la cultura judía, la comensalidad, el sentarse a la mesa y celebrar en torno a banquetes las relaciones sociales que se establecen, dentro del mundo judío, ¿no? Y tiene como particularidad que el hombre se sienta, la persona se sienta con una persona de la misma categoría, del mismo género, del mismo movimiento político o religioso. Dicho esto, es entonces un rasgo de discontinuidad el que, vale decir, rompe con este patrón, el que Jesús hace banquetes o se reúne en banquetes, pero con personas que no responden o no corresponden a su estatus, ¿no? Y eso no se deriva del judaísmo de la época de Jesús. Es difícil de pensar que así sea, porque ese elemento entra inmediatamente en conflicto. Puse el ejemplo recién que en la cultura judía las personas suelen comer con sus iguales. Jesús come como buen judío en mesas donde uno dice sí, están todos los elementos propios de la cultura judía, pero rompe ese patrón cuando, por ejemplo, se sienta en una mesa donde hay personas que son cobradores de impuestos, hombres que trabajan para Roma, y por tanto enemigos sociales, religiosos y diría que hasta espirituales de los judíos de la Palestina romana del siglo I. Entonces, cuando Jesús come, por ejemplo, con un recaudador de impuestos o come en su casa, en casa de un cobrador de impuestos, está siguiendo un patrón cultural, pero rompe ese patrón. Esa es la discontinuidad que en el fondo se provoca. Y qué difícil también que la iglesia primitiva haya atribuido ese quiebre a Jesús, ¿no? A no ser de que lo haya hecho, ¿no? Es difícil inventárselo y atribuírselo, porque en el fondo estaría simplemente levantando una polémica innecesaria, salvo que la polémica efectivamente se diera y sea necesaria para entender por qué el personaje después termina siendo, por ejemplo, ajusticiado. En el caso de Jesús, estos elementos de discontinuidad después, vienen a ser cuestionados en una etapa más actual. Hace unos años, ya hablamos de una década en verdad, otros teóricos han salido a discutir este dato y lo han transformado se habla hoy día del criterio de plausibilidad. Les recomiendo lean Pagola, ahí pueden tener un poquito más de claridad al respecto. Pero ¿qué quiero en el fondo señalar con todo esto? Hacia dónde nos queremos ir dirigiendo. Todos estos criterios van entonces empujando a que emerja de alguna manera lo que vendría a ser la tercera búsqueda. Ustedes pasen a la diapositiva siguiente, la diapositiva número 11, y ahí van a ver entonces que encabeza esta con el título La tercera búsqueda, el Jesús histórico. Según los especialistas, he aquí el momento donde ya se puede hablar del Jesús histórico. Quiero explicar un poquito también la fotografía, porque en lo personal es un lugar que a mí me conmueve bastante, porque es, por su historia, muy interesante y muy cercano a Jesús.
Ustedes están contemplando la base, el piso, un piso hecho de mosaico, la técnica de mosaico, muy bonito. Un piso de una sinagoga del siglo I, la más antigua que se ha encontrado actualmente en Israel, en la región de Galilea, que eso vendría a ser el norte de Israel. Galilea poseía muchas aldeas que rodeaban este lago, el lago llamado de Tiberíades, lago de Genesaret o de Mar de Galilea, como fue conocido también en tiempos de Jesús, y muchas aldeas, sobre todo aldeas pesqueras, se instalaron. La mayoría de estas aldeas o de estos grupos, de estas, asentamientos humanos que trabajaban en torno a la pesca, fueron lentamente desarrollando una vida económica pujante. Y una de las ciudades más pujantes, aparte de Cafarnaúm y de Tiberíades, fue Magdala. En hebreo, Migdal es la ciudad original, o de donde se origina, un nombre que ustedes seguramente han escuchado alguna vez: Magdala, Magdalena, María Magdalena. Es la aldea de María Magdalena. Y seguramente en esa sinagoga parte de la vida de María se tiene que haber desarrollado. Y sin duda, en esa sinagoga también Jesús tiene que haber en más de alguna oportunidad hablado. Es una aldea que se ha ido de a poco descubriendo. Lleva aproximadamente unos 15 a 20 años como sitio arqueológico. Hace poco se abrió como sitio arqueológico, en verdad, pero trabajando hace unos 15 años aproximadamente. Y yo he estado por lo menos ahí 3 veces. Y una de las cosas que más emociona en esta sinagoga es precisamente la estética del piso, de sus murallas, que dan a entender el nivel de vida de las personas que vivían en Magdala. Por eso, cuando la tradición cristiana machista y patriarcal ha designado a María Magdalena con el oficio de la prostitución, quizá ha sido una manera de someter a juicio a una mujer que quizá tuvo un buen pasar, que según los evangelios, particularmente Lucas 8, versículos 1 al 3, fue alguien que con sus posesiones mantenía a la comunidad de Jesús, junto con otras mujeres de la clase alta de la Palestina y de la Galilea del siglo I, y por tanto calza más con la forma de este pueblo, con lo que se ha ido descubriendo de este pueblo. En Magdala se han descubierto más de 1000 siclos de plata, una cifra bastante alta. Se han encontrado restos de, por ejemplo, prensas de aceite. Se han encontrado restos de lo que se exportaba de Magdala, los elementos que se utilizaban para el trabajo del producto que se exportaba de Magdala, que era el pescado salado. Se exportaba directamente al mercado de Roma. Por lo tanto, Magdala era una ciudad pujante. Migdal, Magdala. Bien, entonces, ¿por qué esta imagen aquí y por qué hablamos de la tercera búsqueda y del Jesús histórico? Si ustedes siguen con el cursor, aparecerán varias ideas, frases y algunas sentencias que les voy a explicar brevemente. Como les decía hace un rato atrás, ¿cómo vamos a ir aislando el material? Pues bien, la segunda búsqueda dejó ya ahí avanzado algunos criterios, ¿no? Y van a ir apareciendo nuevos criterios. Uno de los criterios, por ejemplo, nuevos, aparte de los que ahí se citan, ¿no? Como el de plausibilidad, que yo ya lo mencioné hace un ratito atrás, que ustedes después pueden leer un poco más. El criterio de rechazo, que es otra forma de llamar también el dato incómodo. El criterio de congruencia, como hay cierta, veracidad o coherencia interna entre aquello que el Evangelio describe y aquello que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, a través de la arqueología, ¿no? Cuando el Evangelio habla de la ciudad de Belén se puede identificar arqueológicamente. Cuando se habla de la ciudad de Jerusalén, cuando se habla del templo, como veíamos en las fotos un rato atrás, en fin.
Pero el criterio que me parece interesante mencionar, y antes de seguir con las sentencias que ahí aparecen, es el criterio del testimonio múltiple. Cuanto más se repite algo, cuanto más se cuenta, las probabilidades de que esto haya sido real es más alta. Y sobre todo cuando es contado, pero en fuentes distintas. Por ejemplo, veíamos el caso de la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es citado en los 4 evangelios. Además de las obras cristianas, es citado en evangelios cristianos apócrifos. Y la muerte también es citada en documentos extrabíblicos o no bíblicos. Por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz es un dato que, sin lugar a dudas, por el testimonio múltiple de fuentes, es altamente biográfico. Bien, vamos a dejar hasta acá para continuar en un próximo video. Ya con ese último estaríamos entonces en condiciones de terminar y de concluir la clase del jueves pasado y la clase de este jueves 16 de abril, perdón. Ya, vamos entonces al próximo video y ahí vamos concluyendo para dejar ya entonces esta introducción y entrar de lleno a la primera unidad. Nos vemos.